La acomodación es la propiedad que tiene el ojo humano de poder enfocar una imagen a diferentes distancias. En este vídeo vamos a realizar una revisión exhaustiva de este mecanismo que es tan importante en nuestra visión. Iniciaremos esa revisión primeramente definiendo de un modo más académico qué es la acomodación. En el ojo hemétrope, los rayos que llegan paralelos procedentes de un objeto situado en el infinito son enfocados sobre la retina. Si el objeto lo colocamos más cerca, en A, la imagen se formará en el foco conjugado A', situado detrás de la retina. Y en la retina se formará un gran círculo de difusión que solo permitirá ver una imagen borrosa. El mecanismo por el cual el poder de convergencia del ojo aumenta para ver nítidamente A, desplazando A' hasta M', se denomina acomodación. En el ojo joven, la potencia refractiva se modifica mediante el cambio de curvatura del cristalino. Todavía se discute la naturaleza exacta del mecanismo de la acomodación, pero sí se coincide en lo fundamental, que es un aumento de la curvatura del cristalino que afecta sobre todo a la cara anterior. En el enfoque para la visión lejana, el músculo ciliar está relajado, las fibras de la zónula tensas y el cristalino aplanado adquiere forma elíptica que disminuye su poder de refracción. En el enfoque para visión próxima, el músculo ciliar se contrae, las fibras de la zónula se relajan y la cápsula del cristalino se encuentra distendida, de manera que la lente adopta una forma esferoidal, con lo que aumenta su poder refractivo. En estado relajado, el radio de curvatura de la cara anterior del cristalino es de 11 milímetros, mientras que durante la acomodación puede disminuir a 5 o 6 milímetros. Esta variación de la forma aumenta el poder convergente del ojo, de modo que el punto focal puede desplazarse en la medida necesaria. Al acomodar un ojo joven, hay un acortamiento de la distancia focal, que corresponde a un aumento de la potencia del ojo, pasando ésta de 60 dioptrías a 70. Existen 4 mecanismos que conforman el proceso de acomodación. El primero es el reflejo de acomodación. Este es el ajuste automático del estado refractivo del ojo para mantener la imagen continuamente enfocada en la retina. Se desencadena ante una imagen borrosa y tiene lugar tanto en visión lejana como en visión próxima. Es el componente que más interviene en la respuesta acomodativa. El segundo componente de la acomodación es la vergencia acomodativa, que es el estímulo de acomodación inducido por compartir el músculo ciliar la inervación con los músculos rectos internos o nasales. Para mantener una sola imagen, para la fusión, el reflejo de vergencia, tanto convergencia como divergencia, afectará a la acomodación estimulándola y relajándola respectivamente. Esto se debe a la relación neurológica que existe entre ambos sistemas, el acomodativo y el vergencial. El tercer componente de la acomodación es la acomodación proximal, que es la acomodación producida por la influencia, conocimiento o apariencia de la proximidad de un objeto. Este reflejo de acomodación se produce incluso cuando los rayos son paralelos al eje óptico, por el conocimiento del sujeto de que el objeto está situado a una distancia próxima. Al cuarto componente de la acomodación se le denomina acomodación tónica. Este componente
se encuentra en ausencia de borrosidad, de disparidad o de proximidad del objeto, y es como consecuencia del tono del músculo ciliar. Varía entre 0 y 4 dioptrías, dependiendo de la persona y de su ametropía. Aquí podéis ver enumerados los 4 componentes de la acomodación. Debemos recordar que los 4 son importantes, si bien el que más interviene es el primero de ellos, el reflejo de acomodación. Durante la acomodación, para poder enfocar el objeto cercano, se van a producir toda una serie de modificaciones oculares. Estos cambios en el ojo que se producen durante la acomodación son la contracción pupilar, la disminución de la profundidad de la cámara anterior, modificaciones del cristalino que se van a producir en sus superficies refractivas, variaciones del diámetro del cristalino, variaciones del índice de refracción del cristalino, modificaciones en el dentado del ecuador y tremulación del cristalino acomodado. Y por último, también encontramos modificaciones en el músculo ciliar, en la zónula y en los procesos ciliares. Vamos a desarrollar a continuación uno a uno estos cambios acomodativos. La pupila se contrae al mirar un objeto próximo. Su función es actuar como un diafragma que suprime el aumento relativo de luz que entra en el ojo a partir de los objetos próximos y, por lo tanto, disminuye los círculos de difusión. También disminuye las aberraciones al obturar las porciones externas del cristalino. Esta contracción pupilar, desencadenada por la acomodación, es más lenta que la producida por la luz. En la disminución de la profundidad de la cámara anterior por el centro, el borde pupilar se desplaza hacia adelante aproximadamente 0,4 milímetros para una acomodación de 7 dioptrías. Sin embargo, por su parte periférica, la cámara anterior sufre un aumento de la profundidad. Veamos las modificaciones en el cristalino en sus superficies refractivas. En su cámara anterior experimenta un cambio de posición y un cambio de forma. Referente a la posición, se desplaza hacia la córnea entre 0,3 y 1 milímetro. En cuanto a su radio de curvatura, este disminuye durante la acomodación. Al disminuir el radio, aumenta la curvatura y este aumento de curvatura no es uniforme, afectando principalmente a la región central, donde se produce una deformación conoide. La cámara posterior del cristalino sufre menos cambios. La variación del polo posterior es mínima, alrededor de 0,01 milímetros. En cuanto a las variaciones del diámetro, el diámetro frontal o ecuatorial del cristalino disminuye durante la acomodación en un valor de 0,4 a 0,5 milímetros. En cuanto a las variaciones del índice de refracción, aumenta el índice total debido a un desplazamiento de las fibras lenticulares. A este mecanismo, Gullstrand lo denominó mecanismo intracapsular de la acomodación. En cuanto a las modificaciones en el dentado del ecuador, vemos que las ondulaciones existentes en el borde del cristalino se pierden durante la visión próxima y reaparecen en la visión lejana. La tremulación del cristalino acomodado se atribuye a la relajación de las zónulas y al ligero desplazamiento del cristalino por acción de la gravedad, y también a la pequeña rotación alrededor de un eje vertical. En cuanto a las modificaciones en el músculo ciliar, vemos que éste actúa sobre el cristalino por medio de las fibras de la zónula. La contracción del músculo ciliar produce un desplazamiento de los procesos ciliares, que se aproximan al eje anteroposterior del ojo, pero sin llegar a ponerse en contacto con el cristalino. Y como consecuencia de este desplazamiento, las fibras de la zónula se relajan. La capacidad de contracción del músculo ciliar está poco afectada por la edad,
por lo que la presbicia no es debida a una pérdida de potencia del músculo, sino a procesos que tienen lugar en el cristalino. La forma del músculo ciliar depende del desarrollo del músculo de Miller-Rouget o fibras circulares del músculo ciliar. Este músculo está poco desarrollado en el miope, en el que aparece adelgazado, y por el contrario se abulta mucho en el hipermétrope. En el miope, a causa de ser menor la necesidad de acomodar, el músculo ciliar se atrofia, mientras que en el hipermétrope, debido al hecho de ser necesaria la acomodación, incluso en visión lejana, el músculo se hipertrofia. Vamos a ver a continuación en qué consisten la amplitud y el recorrido de acomodación. Para ello, vamos también a definir otros conceptos como son el punto remoto, el punto próximo, la influencia de la refracción ocular en la acomodación, el punto remoto aparente, el punto próximo aparente y las posiciones relativas de los puntos próximo aparente y verdadero en el miope y en el hipermétrope. El punto remoto es aquel punto conjugado por refracción ocular con el centro de la mácula cuando la acomodación está totalmente relajada, en cuyo caso un objeto situado en el punto remoto puede formar su imagen nítida en la retina. También lo podemos definir de una manera más sencilla como el punto más alejado en el cual puede estar un objeto para verlo nítidamente. El punto próximo es el punto más cercano en el que puede verse nítidamente, cuando actúa la acomodación máxima. Este punto objeto es conjugado con el centro de la mácula cuando la potencia del ojo está al máximo, es decir, completamente acomodado. Se considera que estas dos definiciones, que se refieren a la refracción en el ojo solamente, corresponden a los puntos remoto y próximo verdaderos. Por lo tanto, se puede definir la acomodación como la propiedad que posee el cristalino de modificar su potencia de manera que la imagen retiniana permanezca nítida cuando el objeto se desplaza entre el punto remoto y el punto próximo. En una cámara fotográfica, esta puesta a punto se obtiene por la variación de la longitud axial, desplazando las lentes del objetivo, mientras que en el ojo hay una modificación de la potencia de la lente. El máximo esfuerzo de acomodación se denomina amplitud de acomodación y es la diferencia entre el máximo poder de refracción del ojo para enfocar el punto próximo y la mínima potencia del ojo utilizada para tener visión nítida en el punto remoto. Y la acomodación ocular la podemos definir como la acomodación necesaria para enfocar un punto próximo cualquiera. También es frecuente utilizar la expresión ojo relajado. Se dice que el ojo está relajado cuando no hay acomodación en juego. El recorrido de acomodación es la distancia lineal desde el punto remoto hasta el punto próximo, es decir, aquella distancia sobre la que es eficaz la acomodación. Para un hemétrope cuyo punto remoto está en el infinito y que tenga su punto próximo a 15 centímetros, su recorrido de acomodación va desde el infinito hasta menos 15 centímetros. Recordemos aquí que el recorrido de acomodación es una distancia entre el punto lejano y el punto próximo, por lo que la unidad de medición es en milímetros, mientras que la amplitud de acomodación es una diferencia de potencia, por lo que su unidad de medición son las dioptrías. En el miope, el punto remoto está a una distancia finita enfrente del ojo y por lo tanto acomoda menos que el hemétrope. Suponiendo que solo puede ver claramente los objetos situados a 20 centímetros de distancia y que su punto próximo está a 10 centímetros del ojo,
su recorrido de acomodación irá desde 20 centímetros delante del ojo hasta 10 centímetros delante del ojo. Por otra parte, vemos que su amplitud de acomodación será de 5 dioptrías, que es la diferencia entre 5 dioptrías que necesita para enfocar el punto lejano situado a 20 centímetros y las 10 dioptrías que necesita para enfocar nítidamente en su punto próximo situado a 10 centímetros. Un miope, aunque no pueda ver claramente los objetos lejanos mediante un esfuerzo de acomodación, tiene la ventaja de ver de cerca con mucho menos esfuerzo que el hemétrope o el hipermétrope, porque en ese sentido está parcialmente acomodado en su estado normal. El hipermétrope tiene su punto remoto situado detrás del ojo y por lo tanto necesita hacer un esfuerzo acomodativo constante, pues precisa de la acomodación aún para mirar los objetos lejanos. Para ver claramente de lejos tiene que emplear una acomodación equivalente a su hipermetropía. El hipermétrope sin compensar tiene que acomodar la misma cantidad que su refracción ocular para obtener una imagen nítida de un objeto lejano. Esto requiere un esfuerzo muscular que puede conducir a síntomas como cansancio ocular o dolores de cabeza. La mayor demanda de acomodación del hipermétrope también puede producir consecuencias más serias como el estrabismo en algunos niños. En los ojos hemetrópicos y miópicos, el punto próximo siempre es un punto objeto real, P negativo, situado enfrente del ojo. Pero en el ojo hipermetrópico puede ser tanto un punto objeto real situado delante del ojo como un punto objeto virtual situado detrás del ojo. Solamente será real si su amplitud de acomodación es mayor que su ametropía. Mientras que el punto remoto está bien definido, el punto próximo no lo está, pues la acomodación es un esfuerzo variable y por tanto depende de factores como la fatiga y en particular de la convergencia binocular de los ejes de los dos ojos. Además, la posición del punto próximo no es fija para cualquier posición de mirada, sino que varía con esta. Debido a eso, es importante saber que el ojo acomoda mejor cuando mira hacia abajo y adentro, y peor, hacia arriba y hacia afuera. La amplitud de acomodación también varía con la refracción ocular. En el ojo miope, la acomodación a todas las distancias es menor que en el hemétrope. El punto próximo está más cerca y el recorrido de acomodación es menor. Sin embargo, si el miope está compensado, emplea el mismo número de dioptrías de acomodación que el hemétrope. En el ojo hipermétrope, la amplitud de acomodación es mayor que en el hemétrope y el punto próximo está más lejos. El ojo astígmata tendrá tendencia a acomodar sobre el círculo de mínima confusión o sobre su focal vertical, ya que ésta da una imagen neta de las líneas verticales que son las más importantes en los caracteres de imprenta a los que estamos habituados. En el astigmatismo nunca se obtiene una imagen nítida, ya que la acomodación no actúa de forma desigual para contrarrestar un error astigmático. Si hay algún sistema óptico delante del ojo, los puntos conjugados con el centro de la mácula en el ojo relajado y completamente acomodado se conocen como punto remoto aparente y punto próximo aparente, respectivamente. El punto remoto aparente es aquel punto conjugado con el centro de la mácula por refracción en el ojo desacomodado y en algún sistema óptico delante de él. Cuando el ojo está compensado con su lente oftálmica lejana, el punto remoto aparente está en el infinito. El punto próximo aparente es aquel punto conjugado con el centro de la mácula por refracción en el ojo completamente acomodado y en algún sistema óptico delante de él. En el miope compensado para visión lejana, el punto próximo aparente siempre está más lejos
que su punto próximo verdadero determinado sin lente oftálmica. Por lo tanto, el tamaño de la imagen retiniana para un objeto situado en el punto próximo es mucho mayor sin las gafas. Esto explica por qué el miope se quita las gafas para ver detalles muy pequeños. En el ojo hipermétrope, el punto próximo aparente está más cerca que el punto próximo verdadero, que incluso puede ser un punto virtual detrás del ojo, y en cuyo caso no hay una posición objeto real donde se pueda obtener una imagen retiniana clara sin lentes oftálmicas. Por ello, el hipermétrope prefiere ponerse las gafas para ver los detalles pequeños de un objeto cercano. Al mirar un objeto cercano, el estímulo para acomodar se produce por la conjunción de varios factores. Entre ellos están la borrosidad de la imagen retiniana cuando se pasa de mirar de lejos a cerca, es decir, un aumento de los círculos de difusión de la imagen. El cambio de la vergencia de los rayos de luz que llegan a la retina, es decir, la variación de la inclinación de los rayos de luz debido al movimiento del objeto fijado hacia una posición más próxima. Si delante de un ojo métrope joven se pone una lente convergente positiva para visión lejana, se produce una imagen retiniana borrosa que no conlleva reflejo acomodativo. En cambio, si se coloca una lente divergente débil, la visión de los objetos lejanos será nítida. El reflejo acomodativo lleva la imagen sobre la retina. Y si se retira la lente, se obtiene una visión igualmente clara al cabo de una fracción de segundo. Se deduce que la lente negativa hace que los rayos luminosos procedentes del objeto sean divergentes para el ojo en lugar de paralelos. Esto estimula la acomodación y la imagen se enfoca sobre la retina. Según las experiencias de Finchan, cuando los rayos que parten del objeto llegan divergentes al ojo, entra en acción la acomodación, pero cuando la luz es paralela, la acomodación permanece invariable. Se sabe que los hipermétropes débiles están en constante acomodación para compensar su defecto de refracción, pero si se les compensa con una lente positiva, la acomodación se relaja automáticamente. Por lo tanto, existe un mecanismo visual sensible a la inclinación de la luz que incide en la retina. Estímulos psíquicos, tales como el tamaño aparente y la distancia aparente, es decir, la conciencia de proximidad. La aberración cromática. La imagen retiniana con luz blanca tiene aberración cromática, o sea, presenta unos bordes coloreados que cambian a medida que el foco se modifica. Son rojos en el caso de la hipermetropía y azules en el caso de miopía. Se puede suponer que la retina, que es sensible al color, detecta estas diferencias cromáticas, es decir, los cambios de los bordes coloreados de la imagen producidos por la aberración cromática que se interpretan produciéndose el reflejo de acomodación. Este reflejo de acomodación es un reflejo adquirido que se aprende y no un reflejo innato como el reflejo pupilomotor. Además, es un reflejo con punto de partida macular. Como en visión escotópica, la fijación es paramacular, la amplitud de acomodación decrece cuando disminuye la luminancia de fondo. La acomodación no es un reajuste instantáneo, sino que para pasar de la visión lejana a la visión próxima o viceversa se requiere cierto tiempo. Así, para pasar de visión lejana a visión cercana hacen falta aproximadamente 0,5 segundos, mientras que el tiempo para el proceso contrario es menor. La velocidad de contracción del músculo ciliar se encuentra entre 0,5 y 1 segundo, lo cual lo sitúa en un rango intermedio entre la velocidad de contracción del músculo esquelético, 0,15 segundos,
y la del músculo liso típico, entre 10 y 60 segundos. Esta velocidad de acomodación disminuye a medida que se aproxima la edad de la presbicia y en el trastorno conocido como inercia de la acomodación, en donde la acomodación se realiza en un tiempo superior al normal, esto es, un tiempo necesario para acomodar mayor a 1 segundo. Cuando un observador joven intenta acomodar de manera constante a un estímulo próximo fijo, la acomodación muestra pequeñas inestabilidades o fluctuaciones que hacen oscilar la imagen a una y a otra parte de su posición media. Estas fluctuaciones suelen tener una amplitud de unas décimas de dioptría y un espectro de frecuencia que se extiende hasta los pocos hercios. Dicho de una manera más sencilla, cuando los ojos enfocan un objeto fijo, la acomodación resultante no es constante, sino que varía alrededor de una posición promedio, como un mecanismo de autofoco. Estas microfluctuaciones de la acomodación son imperceptibles e incontrolables, y con el cansancio ocular se interrumpen, lo que demostraría que el sistema de acomodación comienza a realizar un esfuerzo y tiene una gran dificultad de enfoque, por lo que serían un buen marcador de la fatiga visual. Las microfluctuaciones en la acomodación se reportaron por primera vez en 1937, cuando Collins describió su pionero refractómetro electrónico de infrarrojos y observó que en algunos pacientes, y según sus palabras, la señal que indica el enfoque verdadero no es estable. Por lo tanto, la acomodación varía constantemente en una pequeña cantidad a una velocidad bastante sorprendente. En realidad, un cambio equivalente a aproximadamente 0,5 dioptrías, más o menos desde la posición de enfoque. Ocurre aproximadamente una vez por segundo o incluso más rápido. Trabajos posteriores, iniciados por Arnulf y ampliado más tarde por muchos otros autores, han ido aclarando en gran medida las características generales de estas microfluctuaciones de acomodación. Estas presentan unos componentes de microfluctuación de frecuencia baja, menos de 0,6 hercios, y frecuencia alta, entre 1 y 2,5 hercios. La amplitud de las microfluctuaciones de la acomodación puede oscilar 0,5 dioptrías, hacia una y otra parte de su posición media, con unos valores más frecuentes de oscilación situados entre 0,075 y 0,12 dioptrías. Los espectros de frecuencia de las microfluctuaciones de la acomodación pueden estar influidos por cambios en la superficie del cristalino durante la acomodación, dadas por las características mecánicas y elásticas del cristalino, la zónula y el cuerpo ciliar. También influyen la profundidad de foco, el diámetro de la pupila, la vergencia del objetivo, la forma del objetivo, el contraste del objetivo, la luminancia del objetivo, o también pueden reflejar el ruido del flujo sanguíneo en el ojo y la órbita, al igual que anomalías de la visión como la ambliopía. Aún ahora existe un amplio debate sobre el papel real de las microfluctuaciones de la acomodación, pero se piensa que tienen el potencial de desempeñar un papel en el control y mantenimiento de la respuesta acomodativa. En nuestro sistema ocular es necesario que varios fenómenos entren en juego simultáneamente para que la visión próxima sea nítida. Las acciones que facilitan la visión cercana son la acomodación, la convergencia y la miosis. Estos dos últimos fenómenos relacionados con la acomodación, por lo general, actúan en concordancia con ella, aunque no la acompañan necesariamente en todos los casos o en la misma cuantía. Esta acción asociada de todos estos fenómenos se denomina sincinesia, y podemos definir la sincinesia como un término médico que hace referencia a un fenómeno en el que un movimiento voluntario provoca simultáneamente otro movimiento que es involuntario.
La acomodación nos permite enfocar una imagen próxima sobre la retina. Esto se realiza gracias a la contracción del músculo ciliar fundamentalmente. La convergencia permite girar los ojos hacia la línea media para que los ejes visuales se dirijan hacia el objeto próximo. Esta acción se realiza gracias a la contracción de la musculatura extraocular, concretamente los músculos rectos internos. Cuanto más cerca esté el objeto, mayor será la convergencia y, al mismo tiempo, mayor la acomodación. La miosis es el tercer fenómeno asociado. Se produce por la contracción del esfínter pupilar. Tiene varias funciones. La primera es reducir la aberración óptica debido a los cambios de curvatura del cristalino durante la acomodación. La contracción pupilar, la miosis, realiza este efecto al eliminar las zonas periféricas del cristalino acomodado. El segundo efecto de la miosis es suprimir el aumento relativo de luz que entra en el ojo desde los objetos situados a una distancia próxima. El tercer efecto es el aumento de la profundidad de foco. Este efecto permite ver enfocados los objetos en una zona espacial mayor. Permite ver enfocado en un mayor espacio situado de forma anterior y posterior al objeto primariamente fijado. Y el cuarto efecto de la miosis es la reducción de los círculos de difusión producidos por el objeto enfocado de forma próxima. Estos tres efectos están ligados fisiológicamente entre sí, ya que dependen de la misma inervación, el tercer par craneal, pero son independientes, aunque cuando se enfoca un objeto próximo se solicitan simultáneamente por un mismo impulso central. Es evidente que en la eficacia del acto de la acomodación intervienen la capacidad del cristalino para variar su forma y la potencia del músculo ciliar que es capaz de producir dicha deformación. Si la sustancia del cristalino se vuelve inelástica, como ocurre al envejecer, y ya no puede cambiar de forma, la acomodación no puede efectuarse aunque el músculo ciliar se contraiga enérgicamente. Por otro lado, un músculo ciliar débil o paralizado no podrá inducir variaciones ni siquiera en un cristalino de elasticidad normal. Así pues, en el mecanismo de la acomodación se han establecido dos consideraciones distintas que Fuchs ha diferenciado como acomodación física y acomodación fisiológica. La acomodación física expresa la deformación física real del cristalino y se mide en dioptrías. La acomodación fisiológica se refiere a los factores dependientes del músculo ciliar y tiene como unidad la miodioptría, que se toma como el poder contráctil del músculo ciliar necesario para aumentar el poder de refracción del cristalino en una dioptría. Estos dos elementos son, en esencia, distintos y aunque normalmente son concordantes durante la primera mitad de la vida, pueden disociarse y cuando lo hacen, acarrean diversos efectos patológicos. La acomodación física disminuye con la edad, cuando el cristalino se endurece en la presbicia. En cambio, la potencia ciliar disponible persiste en el anciano. A la inversa, en los estados de debilidad a cualquier edad, puede aparecer un fracaso en la potencia fisiológica del músculo, que disminuye o suprime la acomodación, aunque el cristalino sea deformable. El ojo hemétrope es capaz de ver nítidamente sin necesidad de acomodar los objetos situados entre el infinito y 6 metros. A distancias menores de 6 metros, para ver con nitidez los objetos, ha de poner en juego el mecanismo de la acomodación. Los objetos lejanos se pueden ver de forma nítida debido a que la retina posee un determinado espesor y el objeto puede sufrir desplazamientos de cierta intensidad,
sin que la imagen experimente un desenfoque apreciable. Esta capacidad de poder ver con nitidez al mismo tiempo dos objetos situados a distinta distancia, sin ningún cambio en la acomodación ni en la apertura pupilar, se llama profundidad de foco. Objetos más cercanos y más lejanos se verán borrosos. Por lo tanto, podemos definir la profundidad de foco como la distancia en la retina sobre la cual una imagen óptica puede moverse sin alteración de la claridad. El tamaño del intervalo de la profundidad de foco oscila entre más 0,04 dioptrías hasta más 0,47 dioptrías. La profundidad de la zona de visión nítida en el campo visual en la cual un objeto aparece enfocado se conoce como profundidad de campo. Su existencia reduce la necesidad de una acomodación exacta. De hecho, el mecanismo de la acomodación habitualmente solo es ejercido durante un mínimo necesario para una visión clara. Además, los conos responden tanto a un punto de luz como a un círculo de luz que llena su apertura. Esta amplitud de respuesta permite que la imagen en la retina sea un poco subenfocada o sobreenfocada sin que se altere la calidad del mensaje transmitido centralmente a través del nervio óptico. La acomodación se relaciona con la hipermetropía de manera que, en pacientes jóvenes, es posible compensar parte del defecto hipermetrópico a expensas de un esfuerzo acomodativo. Este esfuerzo acomodativo clasifica a la hipermetropía en hipermetropía latente, manifiesta y total. La hipermetropía latente es aquella que es compensada por el tono del músculo ciliar. En condiciones normales, el tono muscular puede llegar a compensar fisiológicamente una hipermetropía aproximada de una dioptría. En este tipo de hipermetropía, la corrección óptica no está indicada, ya que no produce clínica y el paciente no tiene disminuida su agudeza visual. Para diagnosticarla es necesario ponerla de manifiesto con refracción bajo cicloplegia. La hipermetropía manifiesta es la no compensada por el tono del músculo ciliar. A su vez, la hipermetropía manifiesta se puede dividir en hipermetropía facultativa e hipermetropía absoluta. La hipermetropía facultativa puede compensarse con el individuo estimulando su acomodación y se relaja con el uso de lentes positivas. El paciente presenta una agudeza visual normal sin ayuda de ningún dispositivo óptico, pero acepta la corrección. Su acomodación se relaja y esto permite neutralizar el estado refractivo. La hipermetropía absoluta es la porción de defecto que no puede ser compensada por la acomodación. El paciente presenta dificultad en visión lejana y acepta fácilmente la corrección positiva. La hipermetropía absoluta es la porción del defecto refractivo que excede la amplitud de acomodación. Y finalmente, la hipermetropía total es el conjunto, es la suma de la hipermetropía latente y la hipermetropía manifiesta. A lo largo de la historia, varios investigadores han postulado diversas teorías que intentan describir el mecanismo de la acomodación. En 1602, Kepler sugería que el cristalino se desplazaba totalmente. Propuso que durante la acomodación existía un desplazamiento del cristalino respecto de la córnea. Unos años más tarde, en 1677, René Descartes atribuyó la acomodación a cambios en la forma del cristalino, con un incremento de su curvatura anterior y posterior, producido a través de las fibras que lo suspenden para poder así
ver los objetos cercanos. La hipótesis de Descartes no tenía un soporte experimental, cosa que solucionó Cramer en 1853. Diseñó un facoidoscopio destinado a estudiar los cambios ocurridos en el cristalino cuando se acomodaba a objetos próximos. Cramer, mediante la observación de las imágenes de Purkinje reflejadas en la superficie anterior del cristalino, describe cualitativamente un incremento de la superficie anterior de éste con la acomodación. La hipótesis de Cramer era que la contracción del músculo ciliar y sobre todo del iris era lo que provocaba el cambio de curvatura. También suponía que la acción del músculo ciliar sobre la coroides provocaba la acción de ésta sobre el vítreo, el cual ayudaba al cambio de curvatura del cristalino. La teoría de la acomodación fue propuesta por Hermann von Helmholtz, médico y físico alemán, en 1855, 4 años después de revolucionar el campo de la oftalmología con la invención del oftalmoscopio. Helmholtz consideró que el cristalino era elástico y que en estado normal se mantenía distendido y aplanado debido a la tensión del ligamento suspensor o zónula. En el acto de la acomodación, la contracción del músculo ciliar disminuía el círculo formado por los procesos ciliares, relajando así la zónula. El cristalino, aliviado de la tensión a la que había estado sometido, adoptaba una forma más esférica, con incremento del espesor y disminución del diámetro, mostrando al mismo tiempo una prominencia hacia adelante en el centro y un aplanamiento relativo en la periferia. Casi todos los criterios modernos sobre la acomodación se basan en esta teoría, con las consiguientes modificaciones que se han ido introduciendo. Los conceptos generales desarrollados por Hess, Goldstrand, Fincham y otros, a partir de la teoría de Helmholtz, han sido ampliados y modificados recientemente por Weil y las importantes aportaciones teóricas y experimentales de Fischer, lo que ha originado una versión moderna de la teoría de Helmholtz, que sostiene que durante la acomodación se contrae el músculo ciliar, se relaja el ligamento suspensor y la cápsula elástica del cristalino puede deformar sin impedimento alguno la sustancia cristaliniana para darle una forma acomodada más esférica, quizás conoidea, a la que se resiste su elasticidad natural. Con el aumento de la edad, y aunque esté intacta la potencia del músculo ciliar, las alteraciones de la cápsula merman su capacidad para deformar la sustancia del cristalino, cada vez más resistente. Goldstrand demostró el mecanismo intracapsular de la acomodación. Alvar Goldstrand nació en Suecia el 5 de junio de 1862 y fue galardonado como Premio Nobel en 1911. Mediante sus teorías e investigaciones diseñó la lámpara de hendidura, el oftalmoscopio libre de reflejo, desarrolló también técnicas quirúrgicas y redefinió la teoría de la acomodación. En síntesis, su teoría postula que cuando el cristalino acomoda, sus fibras se desplazan unas sobre otras, aumentando el índice de refracción. A este mecanismo lo llamó acomodación interna y a los cambios de curvatura de las capas externas lo llamó acomodación externa. Goldstrand demostró que este aumento en el poder de refracción del cristalino es únicamente dependiente, en 2/3 partes, del aumento de la superficie curva del cristalino, siendo la 1/3 parte restante debida a las modificaciones de la luz, secundarias al arreglo de elementos internos de la estructura heterogénea del cristalino, según sus propias palabras. En 1937, Fincham introdujo el papel de la elasticidad de la cápsula en la acomodación. Fincham demostró que el cristalino no es elástico,
sino plástico y por tanto sin forma propia. La cápsula es elástica e impone a la sustancia plástica del cristalino su forma. La cápsula del cristalino no tiene el mismo espesor en todo su contorno, y el hecho de que sea más gruesa o espesa en la periferia que en la región axial explica la deformación conoide. La periferia, donde es gruesa la cápsula, ejerce una fuerte presión, mientras que en la zona axial, donde es delgada, permite al contenido abombarse hacia adelante. Además demostró que el grosor del cristalino aumenta más de lo que se reduce la cámara anterior, por lo que tiene que describir un movimiento hacia atrás de la cápsula posterior. También demuestra en un paciente con aniridia el movimiento centrípeto de los procesos ciliares y la disminución del diámetro del cristalino con la acomodación, además de corroborar los cambios de curvatura y grosor del cristalino y cambios en cámara anterior y cavidad vítrea que había hallado Helmholtz durante la acomodación. Junto a Graves, Fincham observó en un paciente afecto de afaquia traumática, pero que conservaba el saco capsular, que en un estado de reposo acomodativo la cara anterior y posterior del cristalino se mantenían tensas, lisas y paralelas una con otra, mientras que cuando había un esfuerzo acomodativo, estas cápsulas se convertían en flácidas, separadas una de otra y arrugadas. Por lo tanto, concluyó que la cápsula se mantiene bajo tensión en un estado de reposo acomodativo, y esta tensión desaparece con la acomodación. En un ojo joven enucleado, además pudo comprobar que cuando el cristalino se libera de la zónula, adopta una forma como cuando está acomodando, por lo tanto, con una mayor curvatura de su cara anterior. Además, cuando se retira mediante disección la cápsula del cristalino, este tiende a adoptar la forma como en estado de reposo acomodativo, llevando a Fincham a concluir que la acomodación es debida a un moldeamiento de la cápsula sobre la sustancia plástica del cristalino. Fincham reitera, pues, la teoría de Helmholtz, pero añadiendo el papel del moldeamiento de la cápsula en la sustancia del cristalino, postulando que la presbicia podría ser debida a una pérdida de la plasticidad de la sustancia del cristalino o por una pérdida de la elasticidad de la cápsula. Tal afirmación la postula demostrando mediante zonulolisis en ojos enucleados que en los jóvenes, al liberar el cristalino de la zónula, éste cambia el estado de acomodación, mientras que en los ojos maduros, éste no cambia su forma. Weil formuló su teoría de la acomodación en un artículo publicado en el British Journal of Ophthalmology en el año 1962, basándose principalmente en las teorías de von Helmholtz de 1855 y las modificaciones hechas por Fincham en 1925. Fincham había propuesto en su teoría que la sustancia del cristalino no era elástica, sino plástica, y por lo tanto sin forma propia. La cápsula es la que es elástica e impone a la sustancia plástica del cristalino su forma propia. Así pues, la sustancia interior del cristalino es también algo elástica y no solo plástica. La cápsula elástica impone su forma natural conoidea sobre la sustancia interna del cristalino, la cual, a su vez, ofrece cierta resistencia a las fuerzas elásticas de la cápsula. En su teoría de la acomodación, Fischer pudo demostrar que la sustancia del cristalino es elástica y que lo que determina la forma del conjunto es la interacción de la elasticidad de la cápsula y la elasticidad de la sustancia interna de la lente.
Fischer pudo medir las propiedades físicas de la sustancia interna del cristalino y de su cápsula en diversas edades, con intención de averiguar lo que sucede en la presbicia. Observó que existe una debilidad progresiva de la capacidad de la cápsula para deformar la sustancia interior del cristalino, a partir de la forma desacomodada que éste tiende a adoptar de forma espontánea. Para finalizar, Fischer responsabiliza del envejecimiento a 3 factores: una disminución del módulo de elasticidad de la cápsula, un aumento en el de la sustancia del cristalino y un aplanamiento de éste en su conjunto. La teoría de la acomodación de Henderson está basada en la dualidad anatómica del músculo ciliar. El músculo ciliar es un músculo liso que tiene 2 grupos de fibras. El primer grupo es el de Rouget-Miller. Está constituido por fibras circulares que conforman y constituyen un verdadero esfínter. Cuando este grupo de fibras se contrae, desplaza la zónula hacia el eje óptico. Es entonces cuando la tensión de la zónula se relaja, permitiendo actuar a la elasticidad de la cápsula del cristalino. El segundo grupo de fibras musculares, el grupo de Bruch, está constituido por fascículos radiales que van a mantener tensa la zónula. A esta dualidad anatómica le corresponderá una doble inervación. El parasimpático inerva el músculo de Miller y el simpático el músculo de Bruch. Se ha aceptado durante mucho tiempo que solo el sistema parasimpático, por medio del tercer par craneal, participaba en el mecanismo de la acomodación. Pero se sabe ahora que, por un lado, la acomodación para la visión próxima se produce por una contracción del músculo de Miller inervado por el parasimpático. Y por otro lado, la acomodación activa para la visión lejana se realiza por medio de la contracción del músculo de Bruch, que tiene una acción antagónica respecto al músculo de Miller y está mediado por el simpático. De hecho, experimentalmente se ha encontrado que la estimulación del simpático produce un aplanamiento del cristalino. Parece, pues, que en la acomodación existiría una actividad mutua antagonista, un mecanismo simpático para enfoque de la visión lejana y otro parasimpático para la visión próxima. Esta teoría sitúa la acomodación en paralelismo con la actividad pupilar, que muestra una dilatación y una contracción recíprocas, activas ambas, en las que el mecanismo parasimpático de miosis predomina con mucho sobre el componente simpático de la midriasis.